¿qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy en la clase de matemática correspondiente al curso de octavo, vamos a estar haciendo la revisión de repaso sobre el tema medidas de volumen. Bien, entonces directamente vamos a mencionar cuáles las características principales junto con la conceptualización base. Bien, ¿qué se nos menciona sobre las medidas de volumen? Bien, las medidas de volumen se emplean para medir el espacio por diferentes objetos que tienen tres dimensiones. Entonces, como tal, podemos atribuir que las medidas de volumen van a estar incurrentemente relacionadas a todo aquel objeto que como tal presente estas tres dimensiones. ¿Cuáles son? El ancho, el largo y también hemos de considerar prácticamente la altura. ¿De acuerdo? Seguimos con la siguiente, que se nos menciona que la unidad de medidas de volumen es el metro cúbico. Por lo general lo vamos a poder encontrar así. Y bueno, básicamente esta medida nos va a ayudar a poder transformar y a realizar las diferentes conversiones a otros tipos de, en este caso, medidas de volumen, ya sea los múltiplos o los múltiplos, correspondientemente el caso sea. Y también esto es que prácticamente equivale al volumen de un cubo que tiene 1 metro en este caso de ancho, 1 metro de largo y el metro también de alto. O también podemos mencionarlo de esta forma, de un cubo cuyas aristas sean de en este caso la medida de 1 metro. Bien, entonces ya tenemos allí cuáles son las características como tal que hemos de encontrar prácticamente en las medidas de volumen en aquellos objetos que como tal posean las tres dimensiones ya antes mencionadas. Por lo general vamos a poder encontrar o al menos generalizar que el metro cúbico es la medida estándar para reflejar el volumen y que bueno, básicamente esto se requiere gráficamente en que nosotros podamos en este caso mencionar o imaginarnos, por decirlo de esta forma, un metro, bueno, un metro de alto, un cubo que corresponde a un metro de alto, un metro de ancho y en este caso también un metro que podemos definirlo como largo, básicamente. Bien, las medidas de volumen, en este caso, las medidas de volumen se emplean para medir el espacio por diferentes objetos que tienen tres dimensiones. Bien, es básicamente lo que ya se ha podido mencionar antes, que hemos de considerar las dimensiones de ancho, largo y el alto. Bien, ahora, básicamente vamos con lo siguiente. Dentro de las medidas o las unidades de volumen, vamos a poder encontrarnos con dos conjuntos. ¿Cuáles son estos dos conjuntos? Son el primero de ellos los múltiplos y el segundo los múltiplos o viceversa, podemos también denotarlos así. ¿Cuáles son estos y en qué los podemos diferenciar? Primero, hagamos hincapié de la segunda característica principal que se mencionó, que la unidad de las medidas de volumen es el metro cúbico. Bueno, básicamente esa es la estándar, esa no pertenece ni tanto ni a los múltiplos ni a los submúltiplos. Solo es como que la medida que hemos de tener de referencia. Ahora sí, por ejemplo, hemos de considerar a los múltiplos a todas aquellas cantidades superiores al metro cúbico. ¿Cuáles son estas? El kilómetro cúbico, el hectómetro cúbico y el decámetro cúbico. Bien, básicamente serían en este caso las que debemos considerar como mayores. También, como pueden ver, se ve reflejada cuál es la simbología correspondiente y la equivalencia en metros que tiene cada una de ellas. Ahora, el segundo conjunto que se ha de mencionar son los múltiplos. ¿Cuáles son aquellos? Que bueno, básicamente se nos refiere a aquellas cantidades o aquellas medidas que son, en este caso, inferiores al metro cúbico. Podemos entenderlo como aquellas cantidades pequeñas. ¿Cuáles son? El decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico, siendo este la cantidad que en este caso de medida de volumen más pequeña. Bien, también hemos de considerar la equivalencia junto con la simbología que tiene cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente es aquello. Debemos de tener en cuenta que para poder también hacer una realización de una transformación básica de un múltiplo hacia un submúltiplo, hemos de tener en cuenta cuáles son las equivalencias que tiene cada una de ellas para poder transformarlas en este caso de forma correcta. Bien, directamente, ¿cómo lo hemos de establecer? Y es con lo siguiente, conversiones de medidas de volumen. Como mencioné, hemos de tener ya dos conjuntos prácticamente predispuestos a ser transformados.
tenemos nuevamente al valor de los múltiplos, que son aquellas cantidades mayores, y a los submúltiplos, que son aquellas, en este caso, medidas menores. Ahora, para poder transformar unas a otras, porque prácticamente en esto consiste la realización de alguna conversión, bien, para poder transformar de unas a otras hemos de aplicar las siguientes condiciones junto con las operaciones que conlleve cada proceso. Por ejemplo, vamos a establecer lo siguiente. Si deseamos transformar una cantidad mayor hacia alguna menor, hemos de implementar, por favor, mucha atención, una operación de multiplicación. ¿De acuerdo? Multiplicación. Ahora, caso contrario o viceversa, es que si nosotros deseamos prácticamente transformar alguna medida podemos mencionar aquí algún submúltiplo, a un valor de múltiplo o alguna cantidad otra superior, hemos de aplicar una división. Cada uno de esos recuadros, por favor, tengan la consideración de que cada uno de esos cuadros ha de tener la equivalencia, en este caso, de una unidad práctica de 1000. Entonces, si por ejemplo, hemos de establecer aquí un caso, si queremos transformar metros cúbicos a, por ejemplo, centímetros cúbicos, vamos a denotar cuántos casilleros, por ejemplo, podemos recorrer o va a recorrer en este caso desde la casilla inicial hasta la que queremos prácticamente transformar, y tenemos que tener de referencia cuántas unidades de 1000 se van a tener que usar. Por ejemplo, si yo quiero transformar metro a centímetros, he de recorrer una y dos casillas. Bueno, estas dos casillas como tal las hemos de unificar. Entonces, decimos que bueno, no vamos a tener que multiplicarlo simplemente con el valor de 1000, sino que el valor de 1000 va a ser multiplicado dos veces. Muy bien. Y de la misma forma, pues prácticamente es como que hemos de tener aquí ya nuestra resolución básica de transformación. Nuevamente repito, para que haya aquí una retroalimentación necesaria al tema. Nosotros debemos en este caso identificar cuál es la medida que queremos transformar. ¿Ok? Ya una vez identificado a qué medida queremos transformar, vamos a ver qué operación vamos a tener que usar. Esto en referencia a que si, por ejemplo, quiero pasar de una cantidad mayor hacia alguna menor, he de implementar una multiplicación. Caso contrario es que si yo, en este caso, por ejemplo, deseo transformar una cantidad menor hacia alguna mayor, he de implementar en este caso, una división directa. Vamos a trabajar ya con un ejemplo para que nos quede muchísimo más claro. El ejemplo básicamente nos dice lo siguiente: expresar en metros cúbicos la siguiente adición. ¿Ok? Bueno, básicamente esto podemos mencionar así como que es un ejercicio un tanto complejo, porque directamente se están estableciendo ya varias medidas de diferente, en este caso, escala a las que debemos transformar a metros cúbicos. Pero la resolución es básicamente la siguiente: hemos de transformar cada una de estas medidas a metros cúbicos, tal y como se nos solicita. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos centímetros, tenemos hectómetros, tenemos decímetros y tenemos decámetros. ¿Ok? Bueno, básicamente podemos ya mencionar que hemos de aplicar el primer paso. Identificar desde dónde iniciamos. Por ejemplo, centímetros cúbicos. He de hacer la interrogante de cuántas veces hemos, en este caso, o cuántas casillas hemos de colocar para colocarnos aquí en la de metros cúbicos, que son básicamente dos: 1 y 2. Y como pueden ver, estamos pasando de una cantidad menor hacia una mayor. Entonces, ¿qué operación voy a estar implementando? Una división. Bien, aquí prácticamente ya vamos a establecer para transformar cada medida a metros cúbicos. Aquí directamente ya establecemos cuáles son las conversiones de por medio. Vamos a trabajar con esta: 45 en este caso decímetros cúbicos a metros cúbicos. Vemos, identificamos. ¿Dónde está decímetros? Aquí, exactamente. Y ahora queremos transformarlos a metro cúbico. Bien, entonces, recordando que hacer un traspaso, en este caso de cada casilla, tiene la equivalencia de 1000. Entonces, como estoy pasando ahora de una menor hacia una mayor, he de implementar una división. Entonces tenemos 45 dividido por 1000 y el resultado ya se ve establecido en este caso para que ustedes también lo puedan visualizar. Ok, una vez podido transformar todas estas cantidades a metros cúbicos, ya podemos directamente
establecer una sumatoria para ver en reflejo y en visualización cuánto nos queda exactamente la cantidad. Bueno, es básicamente aquello con lo que hemos podido trabajar. Vamos a estar reforzando muchísimo más el tema ya en las sesiones virtuales y he de considerar básicamente hasta aquí. Les agradezco mucho el tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.